La ciudad, ¿cómo era entonces? Y ya se había puesto los pantalones largos. Era una realidad. Luego de la guerra, millares de inmigrantes llegaron. Fue la segunda invasión gringa. La ciudad se extendía a lo ancho y en lo alto. Era la reina del plata. Buenas tardes. Hoy seguimos con el curso, la última clase de este paquete, de este curso que nos llevó más tiempo, pero aparte nos gustó porque todo esto nos ayudó a tener más conexión y perfeccionar más ese sentido de misión que nos hemos propuesto de hacer patrimonio, humanismo e integralidad. Bueno, vamos a comenzar entonces con el comercio. En la ciudad del comercio tenía varios aspectos, desde el vendedor ambulante. ¿Será este el plumero que me conviene? Lléveselo, amigo. Es muy bueno para limpiar. Muy común y muy desarrollado todo el sistema hasta los años 60, 70, cuando un poco se prohibió la tracción animal, también desaparecen los carros, y en cada barrio empiezan a aparecer lo que antes habían sido muchas veces servicios que daban las pulperías y después los almacenes de ramos generales. Empiezan a aparecer los almacenes de barrio, que vendían con distintos sistemas. El más común era la libreta, donde se anotaba el fiado que se iba comprando hasta que era el crédito que daba el almacenero. La tarjeta de crédito de nuestros días. Sí, la tarjeta de crédito. Era muy interesante porque tenían, el lugar protagónico era un mostrador, al lado estaba la balanza, una balanza de pesas, y al fondo había una estantería, y en los bajos de la estantería había grandes cajones con unas puertas curvas donde estaba el azúcar, estaba... Las puertas rebatibles. Las puertas rebatibles, exactamente. Sí. Y se vendía todo, o casi todo, a granel. También estaban las fideras, que eran los cajones con vidrio que vos podías ver, sí, y te servían. Sí. Bueno, hoy que hablamos mucho de la ecología y estamos tan insistentes con el tema, esta gente era súper ecológica, porque todo era envuelto en papel, absolutamente todo. Un papel que generalmente me acuerdo que era papel de estraza, sí, un papel rústico, que el almacenero volcaba el producto y después le daba la vuelta y quedaban dos moñitos en los costados. Y de esa forma quedaba el envase. Y era un papel que la familia cuando se lo llevaba lo reutilizaba, porque estaba la ama de casa que hacía, no sé, o los chicos para hacer la tarea del colegio, sí, o para hacer moldes de ropa. Se utilizaba muchísimo. Era otra cultura, era una cultura donde no se consumía como objetivo, sino que los productos eran como herramientas o medios para la mejor vida. No era cantidad, porque aparte era mucho más austero toda la sociedad. Uh-huh. No, y el reuso, cómo se reutilizaban, sí, los envases, los cajones, todo eso iba y volvía. Eso creo que tendríamos que muchas cosas rescatarlas para no agotar el mundo, que lo estamos apretando. Otra forma de comercio semanal, 1 o 2 veces por semana, fue una regulación que hace el Consejo Deliberante de Buenos Aires en 1911, cuando establece o regula las ferias francas, que se armaban en la calle directamente. Para comprar barato y de todo, nada mejor que una feria. Las hay en todos los barrios de Buenos Aires, y las amas de casa saben que en el mundo entero no se conoce esta magnífica abundancia, ni precios tan bajos, eso ni decirlo. Pescados, pollos, frutas, carne. ¿Y qué carne? Bueno, quien no sale cargado de una feria en Buenos Aires es porque ha perdido el apetito de tanto comer. Se armaban con grandes, como si fueran grandes kioscos hechos con toldos, unos mostradores desarmables, y vendían productos, casi todos los productos que en un equivalente teníamos en el mercado, ¿no? Era una cosa muy interesante porque
necesitaba mucha organización. Se armaba la feria y cuando se desarmaba tenía que quedar todo limpio. Y para eso servían unas bocas de tormenta, que eran bocas de incendio, que se ponían con grandes mangueras y se limpiaba todo. Esto fue una cosa que duró hasta los años 60, 70. Todavía quedan algunas internadas, o sea, dentro de una manzana, ¿no? Yo creo que es un sistema, o el sistema lo vamos a encontrar también, como muchas de las cosas que son nuestros modelos, en París, donde las ferias eran un sistema de ventas. Algunas dejaron una impronta porque tienen un lugar fijo. Viste que hay un ensanche en la avenida Córdoba, Córdoba y Callao. Ese pedacito, esa franja de vereda, era un lugar que ocupaba la feria. Mirá vos. Y con el tiempo quedó eso delimitado, que hoy uno lo ve y no entiende el porqué, pero era el lugar de la feria. Se instalaban ahí. Otro tema que aparece, pero ya en el comercio de tiendas o el comercio de elementos más refinados, son las tiendas de ropa, las tiendas que van siguiendo o aprovisionando los elementos para la moda. La primera tienda de ese tipo, que son imitaciones de las tiendas del Bon Marché de París, son tiendas por departamentos, que tienen varios departamentos donde hay cada uno su especialidad. La primera que nosotros tenemos, la incipiente, en 1870. Después ya hacia fines de siglo se establecen Harrods, se establece Gatti Chávez, se establece una tienda que fue famosa a la ciudad de Londres, en la esquina de Florida, de Perú y Avenida de Mayo. A la Ciudad de México también había otra. La Ciudad de México, estaba la Mondiale después, está... En la Avenida de Mayo, creo que. Avenida de Mayo. Eran tiendas, algunas con especializaciones, pero que marcaron la forma de vestir de esa época. Tiendas que podían vender por catálogo cosas hechas, o algunas como la Mondiale o otras de ese tipo, eran sastrerías donde combinaban lo ya hecho con lo a medida. Y una segunda tanda que eran los bazares. Los bazares. El Bazar Viñoli, que fue muy famoso, o el Bazar Dos Mundos también, que fueron bazares donde tenían también venta por pisos determinados artículos de la casa. Ahí es muy interesante, y no sé si tendrás de eso, pero sus catálogos. Eran catálogos que se repartían por estación, de verano y de invierno. Y se mandaban a todo el país. Porque también hay ese tema del catálogo que la gente marcaba o separaba la hoja, la mandaba por correo y después te enviaban el artículo. Era un sistema muy interesante para todo tipo de elementos. Sí, sí. La calidad de lo que se vendía se marca en los catálogos, que son de una amplitud y de una calidad. Eran libros. Yo tengo algunos que son libros directamente. El mercado de abasto te tengo que descontar 4 cajones. ¿De qué? La partida de ayer estaba pasada. Usted siempre pichuleando. No, yo siempre defendiendo al cliente, que no es lo mismo. Piñón. ¿Qué? ¿Genovés? La berenjena con polvito de hongo no corre. ¿Qué berenjena? A mí me vas a pasar. Vamos, che. Como Carlos mencionaba el tema de los mercados, si bien estaban los mercados de barrio, las ferias, digamos, que se instalaban por el día, también estaban los mercados fijos. Y este mercado en particular, que es el mercado de abasto proveedor, es el que va a aglutinar un poco toda la mercadería que entra a la ciudad de Buenos Aires. Tienen como su epicentro y de ahí empieza a derramar el mercado mayorista. Exactamente, el mercado mayorista, que esta ubicación, que es el actual shopping que hay ahora, ahí en la avenida Corrientes, estaba en el antiguo mercado, pero como fue creciendo en cantidad, lanzan un concurso para hacer un nuevo mercado en la década del 30. Es así que este concurso lo gana también Del Pini con un arquitecto Sulcic y otro era Bess. Era Del Pini, Sulcic y Bess, era el equipo. Y ellos, de acuerdo al planteo, al requerimiento del mercado, que tiene una serie de especificaciones, muy modernas ellas, porque la verdad que
Incorporan elementos tales como escaleras mecánicas, cámaras frigoríficas, subsuelos que tenían directa salida hacia el subte, que hoy no están conectados, pero en su momento el subte podía traer vagones de carga y podía entrar directamente al mercado. Plantean prácticamente un desafío, que es tomar una forma histórica, como puede ser la terma romana, la forma, y adaptarla a la necesidad actual. Entonces, usando estas formas históricas, desarrollan una serie de bóvedas de cañón corrido, y el elemento por excelencia va a ser el hormigón armado. Este edificio está netamente desarrollado en hormigón armado, y estas bóvedas de gran extensión utilizan en los huecos que van dejando del encofrado, utilizan el glass betón o ladrillo de vidrio, que era muy popular en ese entonces, y por el tamaño pequeño de 15 por 15 o 20 por 20 le permite dar curvatura y acompañar este desarrollo. Acá hay una diferencia con respecto a lo que es en la construcción de hierro, que son las claraboyas. Claro. Acá hay casi una luz continua. Y aparte está incorporado a lo que es la construcción. No es que se deja el hueco y luego se incorpora un elemento, sino que esto está colado in situ. Y acá hay un detalle de color. Cuando Del Pini, que ya era un ingeniero muy afamado, hace este edificio y ya casi está terminado, se dan cuenta que hay un problema. Que es que el ladrillo de vidrio que está incorporado a la bóveda empieza a tener problemas de fisuras y problemas de filtraciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Del Pini? Desarrolla una doble cúpula, con lo cual separa la cúpula, la que iba a ser el techo, hace una cámara que separa 1 metro de altura entre una cosa y la otra y le coloca vidrios. No son ladrillos de vidrio, sino que son vidrios cortados, vidrios armados que están colocados dentro de una trama. Eso, en el emprendimiento actual del shopping, permitió que esto se pueda iluminar de adentro, porque le pusieron iluminación y quedó iluminado de adentro. Pero en realidad era para resolver un problema que surgió durante la obra. O sea que también había prueba y error y había estas cuestiones de resolver técnicamente. Quedó una cámara de aire que también le dio mayores condiciones de aislamiento, pero bueno, era el dato de color curioso del momento. Don Lorenzo, ¿qué? El negocio lo espera. ¿Quién? El inspector de los réditos. Pero ese tipo no tiene otra cosa que hacer. Dice que esta vez no se le va a escapar. Todavía no ha nacido el inspector que me saque un peso. Vale, vamos. Bueno, listo el pollo, doña Asunción. Entonces andate nomás. ¿Podría adelantarme 100 pesos? ¿Cómo no, hija? Perdone que la moleste tanto. Por favor. Será la última vez. Desde mañana empezaré a lavar para afuera. Encima del trabajo que tenés acá y de criar a tu hijo. Y si es necesario, trabajaré también de noche. Realmente merecería llevar pantalones. Tomás. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, mija. Venga, ahora sí le toca a usted, mi amor. Venga. Bueno, como antes mencionamos el tema del vehículo y cómo se incorporaba en la vida cotidiana, esto trasunta eso y tiene que ver cómo el auto también se mete en la vivienda. Entonces los petit hotels de ese momento no incorporaban el vehículo dentro de la casa. Ya la nueva generación de casas de los 20 y 30 empiezan a incorporarlo y en la cochera empieza a formar parte de este... Sí, estás hablando de las clases medias para arriba y altas. Claro, exactamente. Que imitan un modelo que también es petit hotel, como lo dice la palabra, que viene de Europa. Pero es la casa muy completa. Todavía en Buenos Aires hay varios barrios que tienen este tipo de construcción y que era una construcción de mucha calidad, ¿no? Sí, esta en particular que mostramos hoy es la de Virasoro, es su casa particular y tiene un planteo novedoso, si se quiere, en cuanto que no es la casa que está pegada a la línea municipal. Hoy está en un barrio en el cual está todo edificado, pero en esa época todavía eran barrios con casas con jardín. Y esta casa se entra lateralmente, tiene otro planteo de cómo acceder, pero no escapa a lo que era el petit hotel, ¿no? En cuanto a la casa compacta, con un área de servicio, con el piano nobile, con una serie de elementos que se vuelven a repetir. Estas casas se pudieron hacer así, son compactas, un modelo que entre nosotros empieza a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX, porque había iluminación posible. Exacto. Sí. No necesitaban el patio como forma de iluminación. Bueno, una particularidad que tiene este tipo de construcción, y esta en particular, es el uso de los materiales, como bien dijiste. Virasoro aparte tenía una empresa constructora, con lo cual su casa era una especie de manifiesto. Y él empieza a aplicar una serie de elementos prefabricados
que le dan rapidez en la construcción y empieza a mostrar otros materiales que antes no eran dignos de mostrar, empieza a poner el uso del mármol, muy emulando a un Adolf Loos en Europa. Él empieza a utilizar solados de mármol, revestimientos de mármol con ricas vetas, con mucha policromía, y esos materiales ya no se ocultan, sino que se muestran como tal, y es lo que reemplaza al decorado. Es este momento de transición entre lo que era una arquitectura pintoresquista y aparece el Art Deco como respuesta geometrizada, abstracta, y empieza a jugar con estas formas, ¿no? Con estos materiales que también acompañan en cuanto a brillo, color, textura. Hay una con el Art Deco, hay algo así como un proto-modernismo, ¿no? Exactamente. Porque de la fluidez y la sensualidad del Art Nouveau se pasa en las cosas de punta, ¿no? Se pasa al Art Deco. El Art Deco que tiene su origen casi a principio del siglo, pero que se consolida después de 1925 con la exposición que se hace en París sobre el amoblamiento y decoración. Claro, de ahí toma el nombre, posteriormente va a tomar el nombre, porque hasta ese momento eran arquitecturas modernas, no tenía el nombre de Art Deco. Eso va a venir posteriormente cuando se lo empieza a catalogar o a estudiar. Pero en ese momento eran arquitecturas modernas. Sí, entre nosotros hay ejemplos muy interesantes. Uno de ellos es la sede de crítica sobre Avenida de Mayo, de Natalia Botana. Y nos van a aparecer en muchos barrios burgueses de Buenos Aires, donde aparecen los dinteles como hexágonos, los bordes como si fueran zigzag o con rótulos, y aparecen materiales de textura diferente. Martelinados y ese tipo. Sí, hay una serie de terminaciones y algún tipo de material que se adapta a ese contexto, como por ejemplo el granito o los mosaicos graníticos, empiezan a tomar un auge muy importante con ese movimiento. Sí, yo creo que también se expresa no solamente, igual que había sido en el Art Nouveau, no solamente en las mamposterías y los revoques, sino que también aparecen las herrerías, en los dibujos de a veces el dibujo de una planta de mosaicos. O sea, todo esto es como una totalidad. El Art Deco se basa mucho, o es casi la contraposición al academicismo, al globalismo de lo que sería el Beaux-Arts, donde es un estilo que se nutre de un centro, que puede ser París o Londres, y se difunde en todo el mundo sin distinción. Vamos a encontrar Beaux-Arts en París, vamos a encontrar Beaux-Arts en Buenos Aires, lo vamos a encontrar en Australia, lo vamos a encontrar en un montón de lugares. Había una universalización donde la circunstancia no tenía demasiada importancia. Con el Art Deco empieza a incorporarle elementos de decoración que tienen que ver con las viejas culturas. Algo que ya en cierto modo había preanunciado acá Ricardo Rojas con Merindia, ¿no? Y con todos los elementos decorativos con base en las culturas indígenas. Sí, los textiles principalmente. Sí. En los textiles se ve toda esta geometrización que después se va a aplicar, incluso en textiles también en la época del Deco, pero se llevan a la arquitectura a una expresión máxima, en trabajos de herrería sublimes, herrajes, un montón de elementos que acompañan. Y la gráfica. La gráfica también. Sí. Cambia. Bueno, el Art Nouveau también tiene la gráfica. Cuando vemos, qué sé yo, Caras y Caretas o alguna de las revistas de principio del siglo, vamos a ver la influencia que tiene tanto en el estilo del dibujo como en el ornato. Y en la tipografía. Y en la tipografía. Acompaña. Sí. Uno de los temas que evolucionó fundamentalmente entre nosotros en el siglo XX es la forma de los baños. Ya habíamos hablado en fines del XIX de la aparición del sifón, de la aparición de la ducha, de la aparición del agua corriente. Bueno, a lo largo del siglo XX, en las primeras décadas, primero se incorporan baños, ya no como algunos baños antiguos que vemos que son de madera con una especie de deck en el piso, sino que empiezan a aparecer con azulejos, con pisos de granito o pisos, fundamentalmente de granito, y con artefactos, las bañeras, esas viejas bañeras de fundición con patas de león, aisladas, los artefactos aislados. El artefacto de vestir es típicamente inglés, aquel que se reviste de madera.
En los artefactos de fines del siglo XIX de influencia inglesa vamos a ver que un inodoro que era una cosa muy simple, es una taza, está revestida de madera para que parezca un mueble. Los revestimientos del baño también son de madera. En el siglo XX aparece y se empiezan a difundir primero la gran influencia que habían tenido los hoteles norteamericanos con incorporar el baño al lado de la habitación. Y empieza a aparecer el baño adentro, el baño revestido de azulejos, grandes azulejos de 20 por 20 en un principio. Después aparecen los revestimientos con piezas de terminación, con molduras. Y avanzado el siglo empieza a introducirse el color, especialmente entre los años 30. Y artefactos, los artefactos de color, sí. Y en los años 30 hay un momento que se empiezan a usar revestimientos negros, ¿no? Sí, también. Los artefactos que se van incorporando, y entre nosotros es común, la bañera, el lavabo, el inodoro y el bidet, que en Europa no era tan común. No. Eso también significa las influencias de las nuevas culturas. También hay otro que es un baño de asiento, que también se incorpora en las casas de mayor categoría, tenían otro tipo de aditamentos. Aparecen, pero ya en los hospitales. El slop sick, que son para lavar las chatas. En los vertederos, claro. En los vertederos. Sí. Y aparecen inclusive las primeras mesadas, unas mesadas que eran de grés, un soporte, una parte plana, al costado de lo que sería la bacha de la mesa. De bar, sí. Es muy interesante la industria cerámica inglesa y todo su desarrollo, porque nosotros nos llegan muchos artefactos de Inglaterra, porque ellos tenían una avanzadísima industria inglesa. También lo tenían los alemanes y los franceses, ¿no? Y los belgas. Y esto se va a reflejar en cómo vienen las cosas, ¿no? Cómo se instalan los baños. Después, más adelante, pero tendrá que pasar muchos años, empiezan a aparecer lavabos con complementos de mesadas de mármol y después a muebles, ¿no? Sí, entre las firmas que vos mencionás, los catálogos más importantes son la firma Standard y la Twyford. Son las dos. Sí, la Standard es norteamericana. Sí, y la Twyford también es esa es inglesa, la Twyford. Pero son libros. Son catálogos con una amplitud enorme, ¿no? Total. Con lo cual hay un montón de elementos que se empiezan a incorporar y te los venden como opciones que son desde el banquito, el perchero, el botiquín, el espejo, todo eso. Como hoy diríamos, hay un kit de cosas para componer. Que componen el baño. El cuarto de baño, porque en realidad era un cuarto de baño. Sí. Las dimensiones que tenían, muchos estaban separados, que tenías la bañera por un lado y por otro lado tenías el inodoro y la pileta. Sí, sí. En realidad, cuando uno habla de baños, tiene que hablar de categorías de baño en función de las clases sociales. Porque todavía en los años 20 o 30, un baño de una casa chorizo no deja de ser otra cosa que un inodoro a la turca, o sea, hecha con una placa de mármol, y un lavabo muy relativo. Generalmente en ese tipo de casas el lavabo era la pileta de lavar que estaba afuera, ¿no? Piletas de lavar que pueden ser un elemento integral, si son muy desarrolladas pueden aparecer de grés, y siempre agua fría. El agua caliente es una novedad todavía, o mejor dicho, solamente reservado a las cosas de mayor nivel, ¿no? Sí, y hay que destacar también en los años 20, que también toma mucho auge el tema de los esmaltados sobre hierro fundido. Vos nombrabas recién la bañera, pero también había lavatorios, había otros elementos, bebederos, había una serie de elementos que eran de hierro fundido. Eso empiezan, los primeros fueron los alemanes, allá por 1880, cuando logran hacer el esmaltado del fierro, que también lo vamos a ver en la vajilla. Claro. Mejor dicho, no en la vajilla, los utensilios de cocinar, ollas, jarras, espumaderas, toda una cantidad de cosas que vienen de hierro o de chapa esmaltada. Bueno, la cocina es uno de los grandes elementos que va reflejando también los cambios sociales. La cocina grande, alejada del comedor, con un office en las casas de mayor nivel. La cocina cercana, la cocina que se vive todo el tiempo en las casas medias, con su fogón
y después un poco más adelante la cocina económica, y más adelante ya a principios del siglo en algunos casos empieza a haber cocinas eléctricas. También yo he conocido lo que llamaban el calentador de agua, que eran de marca Califón. De ahí viene la palabra calefón. El nombre. Que se alimentaban por gas. Sí. El gas que venía de alumbrado, ¿no? O en las zonas más aisladas, con un gas que se generaba en el lugar con la destilación de carburo, que se usaba para el alumbrado y se usaba también para algún tipo de cocina y para el calentamiento del agua, ¿no? Después empieza a aparecer, allá por 1920 y pico, algo que fue fundamental y a veces no suficientemente valorado, que son las ideas del Bauhaus sobre lo que es el diseño. Y ahí ya empieza a haber propuestas, especialmente de una arquitecta austriaca, de lo que es la cocina laboratorio, donde todo estaba armado como si fuera una industria. Pero esa cocina no es para personal doméstico, es la cocina de la casa con el ama de casa como utilizando o preparando las cosas. No es la cocina que se aleja. Y esa cocina ya por los años 40 o 30 y pico se va a ir aproximando y se va a unir en algunos casos hasta con el comedor y se integra. Y la cocina queda como una parte de ese comedor. También habría que agregarle acá en este momento, que es fundamental para los arquitectos, ¿quién no estudió con el Neufert? El Neufert era un compendio, es un arquitecto, un alemán, que se dedicó a estudiar cuánto medía un plato, un tenedor, un cuchillo y el lugar para guardar eso. Es el momento del existencial minimum, ¿no? De cuánto ocupaba cada cosa y cuánto era lo que necesitabas. La cocina gana enormemente en capacidad de trabajo y de ahorrar trabajo. ¿Por qué? Porque no había el tiempo de trabajo, no hay personal doméstico. Y entre nosotros, por allá por 1934, en unas publicaciones de el arquitecto Acosta, Vladimiro Acosta, él propone, en 1934, en Vivienda y Ciudad, propone la introducción de la cocina laboratorio. Algo que después va a ir apareciendo en proyectos ya de otros arquitectos, ¿no? Y la cocina laboratorio no están separados los artefactos, sino que todos son integrales, con la mesada que toca los artefactos. Inclusive hay cambios hasta en las heladeras, que no eran tan comunes, para ser parte de ese moblamiento. Ya después van a introducirse, pero más adelante, los lavavajillas y los lavarropas. Sí, incluso otro cambio más es en cuanto a la materialidad. La mayoría de los muebles de cocina eran de madera laqueada. Exactamente. O pintadas al duco. Pero también se incorporan los muebles metálicos, como gran novedad. Como gran novedad. Muebles metálicos con mesadas de acero inoxidable. O sea, hay una serie de elementos que empiezan a... Sí, y mesadas fundamentalmente de mármol, ¿no? Siempre fueron de mármol blanco, mármol de Carrara, con acanaladura para que todo el agua vertiera en la pileta, piletas de grés cerámico al principio. Sí, las cocinas no eran amplias, eran estrechas, como para que trabaje una persona. Claro. Y eso fue el modelo que hoy se perfecciona y es el modelo evolucionado que tenemos, ¿no? El gas como combustible, que primero se hace el gas por destilación del coke, pero ya por 1930 y pico empieza a haber el gas envasado, que se distribuía con una serie de tubos o garrafas enormes. Sí, el supergas. El supergas. YPF. Que se distribuían en las casas cada vez que como después fue la garrafa, ¿no? Un hecho importante con el tema del gas, que es bueno destacarlo, las compañías de gas tenían sus propios programas de radio que eran promocionar platillos, o sea, recetas de cocina, para que las amas de casa lo cocinaran. La famosa Doña Petrona, que hacía sus recetas, eran cocinas eléctricas. Era la compañía Ítalo-Argentina la que le pagaba esos programas y fueron famosos. Primero en radio y después en televisión. ¿Pero era para qué? Para promocionar el uso del gas. Justamente, que las cocinas, o las de gas o las eléctricas. Cada compañía competía para que pudieran ser la mejor. Por eso, las eléctricas fueron durante los años 30 en los edificios racionalistas de alquiler como la Vedette y después fueron desplazadas por las cocinas de gas.
Sí. Hoy por hoy tal vez es mucho más caro mantener una cocina eléctrica o un equipo de calefacción eléctrico, pero bueno, tiene algunas ventajas versus lo otro. Y siempre fue la competencia, Sí. cuál combustible era mejor que el otro y cuál era más eficiente. Un tema que se consolida es el interior de la casa o del departamento de las clases medias, donde van a aparecer cosas que son por inercia, todavía se siguen usando los empapelados, por ahí en los pisos se pueden llegar a usar parquet en las salas, en los lugares principales, parquet de pinotea, de tablillas, perdón, no parquet, sino tablillas de madera a la inglesa, que son en tiras. Después van a aparecer los parquets, que son como mosaicos armados con piezas chicas de madera. Ahí hay un cambio también en la tecnología, porque las tablillas estaban con la cámara de aire todavía. Sí. Y después van a pasar a contrapiso con asfalto, ¿no? Con asfalto pegada. Sí, sí. Y uno de los temas que también se sigue usando es el linoleum. Sí, también. El linoleum, un linoleum que ya para esa fecha se empieza a hacer liso completamente, no está imitando o se reduce la imitación de un piso de madera o de un piso de mosaicos, que habían sido los primeros linoleum. Vamos a ver en el interior de una sala, por ejemplo, y ¿qué vemos? La mesa del comedor, un aparador, algo muy importante, el aparador donde se ponía la vajilla, pero tenía que verse que yo tengo vajilla y la calidad de la vajilla. Un aparador que en general tenía en la parte alta esos exhibidores de vajilla, tenía una especie de mostrador como un trinchante, a veces con mármol, y después tenía los bajos con puertas y algunas veces tenía cajones. Sobre la mesa vamos a ver un mantel, depende de si en ese momento están comiendo, si no, los días comunes va a ser por ahí un mantel de terciopelo bordó o verde. Vamos a ver el alumbrado, un alumbrado de una araña, muy simple, a veces los más modernos ya con una araña de ónix, inclusive con pantallas de ónix translúcidas. Vamos a ver sobre un lugar, especialmente ahí sobre el bajo del aparador, una radio. Algo completamente nuevo y que fue revolucionario, empezando por allá por los años 21, 22, pero ya por fines de los años 20 y especialmente todos los años 30, la radio fue un elemento de reconexión y de comunicación. Era una forma de comunicarse con el exterior o de conocer a través de el escuchar. Un escuchar que se hacía en familia, como después se hizo con la televisión. Y un escuchar que podían ser noticias, podían ser las novelas de esa época, las radionovelas, que, bueno, son famosísimas algunas de los radioteatros. Los radioteatros. Sí. Y bueno, vemos al marido, al jefe de la familia, leyendo el diario. Diarios que tenían tiradas que eran enormes. No, y decían a la mañana, a la tarde, a la noche. Sí, sí, tenían tiradas. Y extra, a veces edición extra. Y ediciones extra. Siempre muy amarillos. También hay montones de revistas ilustradas. Entre ellas una revista que para nosotros fue muy importante, Villiquen, desde 1919, que en alguna forma marca o refuerza lo que serían los modelos simbólicos de nuestro país, ¿no? A través de sus publicaciones, a través de ser un instrumento que se usaba en las escuelas. Por esa fecha también en las escuelas se empieza a usar el guardapolvo, en las escuelas públicas, allá por 1918-19. Es toda una fecha de cambios y de conflictos. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. 1919. Se registra en Buenos Aires un hecho que sorprende a Hipólito Yrigoyen. Los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena originan una huelga general. Una ráfaga de pólvora corre por las calles de la ciudad y se proyecta sobre algunas zonas de los aledaños porteños. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz,
una anciana desolada, llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. El tema de la gran revolución que se produce o se precipita después de la Guerra Mundial, algo que empieza en Europa y Estados Unidos con el rol nuevo que tiene la mujer, porque no es nuevo, lo había desarrollado todo lo largo de la guerra, en fábricas y en un montón de trabajos reemplazando al hombre. Eso es como si hubiera abierto una ventana de oportunidad. A nosotros nos llega, después de la guerra, una cantidad de cambios que se habían producido por luchas de muchas mujeres ya desde hace mucho tiempo, de Juana Manso, Grierson, la doctora Grierson, la doctora Justo, Sarah Eccleston con la educación, Rosario Vera Peñalosa con lo que fue todo el tema de la educación del niño, cosas muy importantes que fueron armando ese grado de madurez que estalla después de la Primera Guerra Mundial. Las luchas por la votación, por el voto femenino, que se habían planteado ya en los años 20 y que siempre tuvo mucha desconfianza de los legisladores y que la prorrogaban y que no lo trataban. En 1947 se promulga la ley Evita, que permite el voto femenino. Ya ganaron las mujeres argentinas el derecho del voto. Ya tienen frente a la organización social de nuestros días los mismos derechos civiles y políticos del hombre. Esta justa conquista llevará la expresión de la voluntad y el pensamiento de la mujer a las urnas. Y es así como quienes colaboran con el hombre en el cumplimiento de todas las tareas que tienden al mejoramiento de la vida, desde los talleres y las fábricas a las aulas de estudio, tendrán también el derecho de expresar su opinión y decidir en la hora de las representaciones populares. Por eso despertó tanto interés la discusión legislativa de un proyecto que nos hallaba en evidente retardo. Y por eso ha de alcanzar extraordinaria resonancia el acto público de promulgación de la ley del voto femenino, a cumplirse el 23 de septiembre en la Plaza de Mayo. Por otro lado, vamos a ver las fábricas nuestras, Alpargata, las textiles, donde el trabajo de la mujer es un tema muy interesante, a partir del cual también se reestructura la familia, porque la mujer trabajando y el hombre trabajando necesitaba otras instituciones. Necesitaba más la escuela, necesitaba después el jardín de infantes, toda una cantidad de cosas que no estaban tan disponibles, ¿no? Ya aparecen cosas como un cambio, que es lo más así evidente, que le llamarían entre comillas una liberación de la mujer, y lo vamos a ver expresado en las modas. La moda, uno ve, un vestido de los años 15, largo, sobrio, muy de empaque, no tanto sombrero como unos años antes, pero resulta que por los años 20, de repente las polleras se acortan hasta abajo de la rodilla, los sombreros se convierten en un modo que era como si fuera un casco, el tipo cloché, y bueno, la moda cambia muchísimo, pero la moda era una expresión. Cambian las formas, va desapareciendo una gran parte de las formas de manejar una casa por la aparición de cantidad enorme, paulatina, en nosotros nos llega un poco más lento, de aparatos eléctricos que permitían, desde la heladera, que entre nosotros va a tardar bastante, sí en las clases altas, pero entre las clases populares hasta los años 50, los lavarropas, las cocinas eléctricas ya estaban. Una cosa que fue fundamental, la plancha eléctrica. Ese fue un enorme cambio. Y ya por los años 20 y pico, se formularon una cantidad de cosas en lo que es la casa, el hogar, y cómo se manejaban las finanzas, las economías del hogar, cómo se estructuraba todo, ¿no? Son grandes cambios que lo vieron nuestras abuelas y que a nosotros nos parecen hoy como si fuera una cosa muy simple, pero fueron tan revolucionarios como los actuales. Por los años 30 hay cambios, hay muchos cambios importantes. Hay una revolución antidemocrática y después una democracia figurada, pero hay muchas obras públicas. En los años 30 se hicieron muchas obras públicas, se organizan cosas como la Junta Nacional de Granos, se construye todo lo que es el colegio militar, los barrios militares, hay toda una serie de trabajos muy importantes, puentes,
como muchos de los gobiernos totalitarios o semi-totalitarios, armaban parte de lo que serían la infraestructura y los servicios. Bueno, el plan AKIPF, claro, eso fue fundamental. Sí, y eso no quiere decir que fuera democrático. Otro tema son los edificios de renta, ¿no? El lugar que van a ocupar. Si bien ya entrado el siglo XX empiezan a aparecer como la casa de alto, la casa de abajo, donde arriba vivía el dueño y abajo le alquilaba a uno o más inquilinos, este fenómeno se empieza a popularizar y realmente es un negocio. O sea, empieza a ser un negocio a nivel inmobiliario y... Sí, un negocio para las grandes compañías o para los rentistas grandes. Claro. Y un negocio para la jubilación de las pequeñas familias. Exactamente. Había familias que a lo mejor tenían varios departamentos y el que tenía la posibilidad edificaba un edificio. Porque tengamos en cuenta que en esta época todavía no existía la ley de propiedad horizontal. No, con lo cual, un edificio como el Cabanac, por ejemplo, o cualquiera de estos que vamos a ver ahora, era un único dueño que tenía todos los pisos. Un tema que es interesante porque eso termina agotándose porque, qué sé yo, los inquilinos por ahí no mantenían, las rentas se congelaban, se va agotando. Y recién en 1948 está la ley de propiedad horizontal. Claro. Sí, que lo que le da prioridad a los inquilinos para que compraran sus unidades y el resto se fueron vendiendo. Pero en este momento, en la década del 30, hace eclosión este modelo porque fue muy utilizado y tenemos dos tipos de edificios. El edificio de renta, digamos, para vivienda y el edificio de renta para oficinas. Había compañías, como dijiste bien, por ejemplo en este caso Safico o Comega o varias compañías que tienen su sede administrativa y al mismo tiempo tienen oficinas para alquilar. En buenas ubicaciones, con una tecnología acorde a ese momento. Ya son edificios que empiezan a tener aire acondicionado central, empiezan a tener ascensores de última generación, digamos, tienen una serie de elementos tecnológicos que si uno realmente buscaba alquilar un despacho o una oficina, buscaba este tipo de edificios, y no edificios que tuvieran 20 o 30 años de antigüedad, sino estas nuevas... Bueno, ahí también está la selección que hace el que puedo. Exactamente. Estos edificios... También tiene una característica, como mencionamos antes, estuvo también presente la mano de la compañía GOP. No es que le queramos hacer propaganda a GOP, no existe más hoy en día, pero fue una empresa muy importante a nivel del desarrollo de estas construcciones y donde muchos profesionales aprendieron y se formaron ahí. Hay una foto acá que me parece siempre interesante mostrarlo, que es cuando se terminaba este tipo de construcciones, se mantenía todavía una tradición antigua, que era la ceremonia de cubrir aguas o de techar, donde al culminar la obra de la estructura o la obra de la mampostería, se clavaba en lo más alto una rama o un arbolito, en este caso le pusieron 4 arbolitos, se ve que era una obra muy importante, en la cual se daba por terminado esta ceremonia de que se cubrían aguas y estaba uno a resguardo, ¿no? Emulando lo que era la antigua... Eso en realidad viene de una tradición que tiene su origen en Roma, donde cuando no había accidentes, se ofrendaba a los dioses una rama de olivo. Como que había terminado todo bien. Que había terminado todo bien. Bueno, acá tenía otro sentido que era que el arquitecto tenía que pagarle el asado de la obra a la gente, como que había terminado todo bien. Eso no se usa más, ¿no? No, eso desapareció. Desapareció. El magnífico edificio Comega, uno de los más altos de la ciudad. Bueno, como ustedes ven, los edificios enfilan audazmente hacia las nubes. Y para muestras de edificios, basta el edificio Cabanac, de 31 pisos y 101 departamentos. Frente a la estación... Como veníamos hablando de determinados hitos, cuáles fueron los rascacielos, este viene a desbancar a todos, porque por su ubicación en la barranca y por la configuración que tiene, va a ser el nuevo rascacielos. Este incluso es contemporáneo con el Chrysler y con los de Estados Unidos, pero aquellos son de estructura de acero. Este es totalmente ejecutado en hormigón armado, con lo cual durante mucho tiempo tuvo el privilegio, si se quiere, de ser el rascacielos más alto en estructura de hormigón armado. Bueno, no vamos a entrar en toda la historia de cómo se originó, hay muchos mitos. La realidad es que es una Corina Cabanac, que es una estanciera que decide hacer este emprendimiento para un público de alto nivel, para inquilinos de un rango social
elevado, con lo cual había que darle a ese edificio una impronta, no solamente por el lugar donde se instala. Para los que no conocen el lugar, esto es en la Barranca frente a la Plaza San Martín, al lado del Plaza Hotel, que en ese momento era un lugar... Esto está en el centro del prestigio. Como decía antes, el edificio Cabanac fue uno de los primeros en tener aire acondicionado central, un equipo de Lix-Clect, que era de los primeros, terminaciones en los baños con ónix o con mármoles. Una de las cosas a destacar de este periodo es la tecnología en cuanto a cómo avanzó la carpintería. La carpintería hasta ese momento, principio del siglo XX y hasta la década del XX, todavía seguía siendo de madera, lo cual siguió durante los años, pero en este momento, hacia los años 20, empieza a tomar mucho auge por el alto grado de desarrollo que tuvo la perfilería, que eran perfiles especiales, unos perfiles que aseguraban la estanqueidad entre una hoja y la otra. Y hay firmas como, por ejemplo, Klöckner, que fue una empresa alemana que fabricaba acá en Buenos Aires, u otras, en este caso esta Domenc que les menciono, pero había muchos, Vázquez Italia, había muchas firmas que empiezan a usar estos perfiles normalizados. Y esto se usó durante muchos años, habrá llegado hasta los años 60 prácticamente. Era un sistema que aseguraba una alta prestación, como tenemos hoy las ventanas de aluminio. Bueno, en su momento estas fueron las grandes ventanas que tenían una particularidad que permitían hacer diferentes tipos de accionamientos, de banderolas, de hojas de abrir, con sistemas ocultos que reemplazaban lo que eran las antiguas cadenitas de las banderolas. O sea, hay una serie de elementos tecnológicos que se fueron perfeccionando. Esto después fue reemplazado por la chapa doblada. En los 60, 70, claro. Sí, y más adelante por el aluminio y el plástico. Claro, tal cual. Pero tuvieron una aceptación 30, 40 años fueron tremendos. Y los grandes edificios de la época racionalista de Buenos Aires tienen este tipo de carpintería. Y algunas toman el nombre. Esta de Klöckner, por ejemplo, dice Hospital Rawson, le quedó, porque era una obra de ese momento que se estaba haciendo y le quedó el nombre. Es interesante, hay una foto, porque en esos años se celebró en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional. Exactamente. Donde vino Pacelli, y bueno, hubo una serie y la iglesia fue muy importante en ese protagonismo. Y sobre el Cabanac, en los últimos pisos, pero ponen una cruz de varios pisos de altura. Sí. Y también esa cruz la ponen cubriendo el monumento de los españoles. Lo forran completamente, queda enmascarado dentro de la estructura. Es muy interesante porque por esos años también, Monseñor Copelo estaba construyendo en cada barrio una iglesia. Sí, ¿con la ayuda de quién? Del arquitecto Massa. Sí, pero ¿quién lo financiaba? Las damas pontificias. Ah, por supuesto. Ahí estaban las damas pontificias, que era la que ponían su cuota. De hecho, Adelia Arielao de Olmos era la que supervisaba personalmente muchos detalles de cómo tenían que ser esas iglesias. Sí, muchas iglesias hechas en estilo románico, por ejemplo. Fue muy importante porque los barrios no tenían iglesias centrales en las partes principales, pero no en los nuevos barrios. Y sí, se construyeron muchísimas iglesias. La avenida Corrientes, la arteria tradicional de los cines, teatros y confiterías, donde la gente se divierte, oye música y baila. Este es el cine ópera. Todos son amplios, pero resultan chicos. Bueno, dentro de los edificios o dentro de la época, si se quiere, del Buenos Aires que está en ebullición con todos estos cambios tecnológicos y con todas estas movidas, pensemos, para ponerlo en contexto, que es el momento en que se ensanchan las avenidas como Corrientes, o se demuele gran parte de la traza tradicional para poder hacer la avenida Norte-Sur, que va a ser la 9 de julio, y el obelisco. O casualidad que el mismo arquitecto que va a diseñar esto, le encargan una obra que hasta ese momento, si bien había salas de espectáculo en Buenos Aires, no con la capacidad o no con el grado de confort que se pretendía. Entonces le encargan el Gran Rex, que en realidad el Gran Rex, cuando se lo encargan a Prebisch, es, si se quiere, un remedio de lo que era la obra neoyorquina, ¿no? del Radio City. Sí, bueno, los modelos para Prebisch eran bastante foráneos. Lo que pasa que antes de esto, por mucho tiempo, lo que hubo es el biógrafo. Claro, el antecesor. Salas, y había salas en todos los barrios. Exacto. Que no tenían gran expresión, pero que eran como... uno se conectaba muchísimo, porque el cine de los años 30 y 40
todavía es el cine de los 3 películas el miércoles, claro. De las series, toda una cantidad de cosas, y no había demasiadas cosas, por lo menos en lo visual, y el cine era también el que marcaba los modelos. También estaban los noticieros que se pasaban en el cine, ¿no? Sí, Sucesos argentinos o... Bueno, eso desde los años 40, ¿no? En los años 40, pero digo, formaba parte que vos ibas a hacer la película y tenías también la noticia. Y después también hubo números vivos, había toda una cantidad de cosas. El cine era más complejo, ¿no? Sí, pero bueno, formaba parte de... Podríamos hablar un montón. Del programa de salida. Bueno, es simplemente para mencionarlo también, como adelantos de la época, fue una de las primeras salas con aire acondicionado, que no era lo habitual. Para ese momento, salas de espectáculo no tenían eso. Y una serie de detalles de terminación que lo hacían hasta el día de hoy. Sigue siendo, la verdad, que una obra emblemática. Pero es un contrapunto con esos biógrafos o los cines de barrio. Esto era una cosa como ir a un palacio. Y eran las catedrales del espectáculo. La catedral del espectáculo, sí. Bueno, si seguimos con la línea de Presbich, seguimos también hablando de elementos emblemáticos. El obelisco, que fue una cosa muy cuestionada en su momento porque fue una decisión política. Con el motivo de la celebración del 4º centenario de la Ciudad de Buenos Aires, se decide hacer un hito. El tema es que donde se decide que va a ser el obelisco, hay que demoler una iglesia colonial, que era San Nicolás de Bari, donde se iza por primera vez la bandera argentina en la Ciudad de Buenos Aires. Y tienen la idea de, transformando la ciudad, ya con la apertura de la avenida Corrientes, y ese lugar como un lugar aglutinante, deciden demoler por completo la iglesia y hacer un elemento como el obelisco. En realidad, el obelisco, cuando uno lo ve en las fotos de época, hay unas fotos fabulosas de Coppola, donde uno lo ve, es un reloj solar, porque el cuadrante que tenía, que hoy en día está perforado, abrieron la avenida Corrientes, pero antes había que hacer todo un rond-point, y ese cuadrante está marcado, vendría a ser el reloj solar que marcaba eso. Sacando de lado la simbología que marca el obelisco, deciden hacerlo muy poco tiempo porque estaban con muy poco tiempo para inaugurarlo, y realmente fue una obra también de poquísimo tiempo y sorteando varios obstáculos. Abajo pasan 2 líneas de subte, con lo cual los cimientos del obelisco fue una cosa muy estudiada de cómo se debía resolver, y también fue polémico que querían que estuviera revestido con una piedra del país. Como todos saben, no tenemos piedra acá, y la piedra que tenemos no es de buena calidad. Nos ha pasado con el edificio del Congreso, que se revistió también con mármol y siempre tiene problemas. Entonces, no era lo mejor, pero no obstante eso se decidió que fuera piedra. Esa maqueta, esta foto que se ve acá, está tallada en piedra de Olaén, que es una piedra de San Luis, una piedra blanca, pero es muy porosa. Y por más que la piedra estuviera pulida, absorbe mucha cantidad de agua. Finalmente se lo reviste en esta piedra, que era lo que pedía la ley, por lo cual se decidió la construcción en ese lugar y con ese revestimiento, pero al poco tiempo empieza a tener problemas. Empieza a absorber agua y esta piedra se empieza a aflojar. Hay desprendimientos de piedra, y ¿cómo termina la historia? Se pela todo el obelisco, se le saca el revestimiento y se termina haciendo con un material que en ese momento empieza a tener auge, que es el Super IGAM, que es la marca comercial, que en realidad es un mortero con aditamento que semeja a lo que es la piedra París, y le dibujan las buñas como lo vemos hoy en día. Hoy tiene un montón de capas de pintura encima, pero si uno sacara todas esas capas va a encontrar que está todavía este material de frente que lo revistió, emulando el mármol que se desprendió. Que es al parque un paseo famoso, un centro de actividad deportiva. Muy cerca de los jardines se practican casi todos los deportes, pues detrás de ellos hay muchas instituciones y también otras sobre la Avenida del Libertador. Aquí hasta los niños tienen sus regatas en las aguas de los tranquilos lagos de Palermo. Regatas en miniatura, es claro. Pero miren esos barcos, qué bien navegan. Aquí hay emoción infantil y premios también. Como toda ciudad que creció, el antiguo Parque 3 de Febrero se va perfeccionando. Y por 1912
de manos de un ingeniero agrónomo Carrasco, un gran discípulo de Taís, ¿no? Se organiza el Rosedal, que era algo muy, muy europeo, muy francés, y un rosedal donde se plantan algo así como 5.000 rosales. Después, en 1929, el Ayuntamiento de Sevilla dona las mayólicas para hacer lo que sería un patio andaluz, que es el que vemos ahí al costado. Esto es muy interesante porque hay toda una organización desde la municipalidad para, en distintos grados, organizar los espacios verdes de la ciudad. Se incorporan algo que es interesantísimo, algunos chacras o terrenos amplios para convertirse en parques. Uno es el Parque Centenario, el Parque Rivadavia. Antigua residencia Lezica. Claro, ahí estaba la quinta hasta 1927, estaba la quinta. Y después la Chacra de los Olivera también tenés. La chacra, esa de 1914 se incorpora. Y las placitas que conocíamos, ¿no? Es toda una organización, creo que responsable de poner verde, un verde que siempre fue insuficiente, ¿no? Bueno, hablando de un poco de infraestructura y cómo la ciudad fue evolucionando, la ciudad tenía sus límites marcados, que era una avenida de circunvalación. Siempre se hablaba de una avenida de circunvalación, de acceso rápido, pero la irrupción del automóvil hace que haya que darle un impulso a toda esta avenida y una coherencia, porque si bien era el límite geográfico o el límite que separaba con la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires no tenía consolidado caminos que pudieran vincularla perimetralmente. Es así que surge desde Vialidad la idea de generar una avenida que fuera esta avenida de circunvalación, pero analizándola integralmente. Esto es, desde el punto de vista vehicular, pero también había trazas de ferrocarriles que la atravesaban, y al mismo tiempo había barrios que habían empezado a crecer. Entonces, para fomentar y para desarrollar todo este entorno, es que hacen un plan muy ambicioso, donde está el arquitecto Gautier como cabeza de este grupo, y donde empiezan a analizar las diferentes alternativas de acuerdo a los diferentes barrios. Sí, en la parte paisajística. En la parte paisajística, sí. Después estaba la dirección de Vialidad, que era la que veía cuál era la mejor solución. En esto, en realidad, estábamos haciendo algo que se estaba desarrollando tanto en Estados Unidos como en Alemania. En Alemania eran las Autobahn, todo un sistema de carreteras, y en Estados Unidos los highway, que era todo otro sistema de carreteras que empiezan a coser y acompañando la expansión que va teniendo el automóvil. Exactamente. Y acá lo que se decide hacer es, en lugar de hacer una avenida elevada, se hace soterrada, se busca donde era necesario excavar y conectar por encima con puentes o puentes vehiculares, o puentes ferroviarios, o puentes peatonales también, ¿no? Entonces empieza a tener una impronta de avenida Parque, donde el auto queda protegido, a resguardo de las personas, y durante mucho tiempo todos esos parques se utilizaban como tales, la gente se apoderó mucho de esto. Había unas casillas para los cuidadores, los jardineros, unas casillas pintorescas que después se demolieron con los... Sí, unos chalecitos alpinos, estuvieron hasta la década del 90, cuando se ensancha la General Paz, que pierde esta impronta, toda esa parte se pierde. Pero fue muy estudiado el tema del paisajismo, tenía infinidad de especies arbóreas que se plantearon exclusivamente para tal fin, y obviamente que no es la avenida que conocemos hoy en día, que tiene infinidad de carriles, eran 2 carriles Antes nomás. era un paseo. Era un paseo, exactamente, una avenida Parque. Y como destacable está el tema de qué tipo de infraestructura utilizaban. Cuando era una vía de acceso rápido era un puente racionalista, un puente de hormigón, que no ocultaba su esencia, y cuando se quería disimular dentro del paisaje eran puentes revestidos en piedra, con arcos, con otro tipo de elementos que tomaban de la arquitectura y que lo incorporaban al paisajismo. Se largan los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Salen del autódromo y Fangio se coloca segundo. Aquí los tenemos en la curva del Puente de la Noria. En la General Paz el triple campeón ya pasa al frente del pelotón.
Naranjo abandona por desperfectos y el binomio Moss-Menditegui se asegura el triunfo. Entra al autódromo el coche 31, ganador de la prueba. Moss y Menditegui con Maserati 3000 ganan los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después de tanto tiempo ya ahora tenemos que hacer el periodo de evaluaciones, ¿no? Y esa ida y vuelta que en algún momento nos planteamos. El otro jueves, el próximo jueves, ya haremos o formularemos las preguntas en el sistema tradicional que tenemos de multiple choice y a mediados de septiembre será el plazo para desarrollarlo. Así que esperamos que todos los que quieran participar de alguna forma nos manden el material y así podemos formular los diplomas correspondientes. Han pasado casi 2 años desde que empezamos a trabajar con estos cursos, a trabajar entre nosotros y trabajar con ustedes, en una interacción que, bueno, quizás tenga que perfeccionarse mucho más, pero que, bueno, ha recibido muchas cosas, ¿no? Estos cursos en realidad son una continuación dentro de lo posible y lo acotado que es el trabajar fuera de las instituciones, de los cursos que durante la pandemia hizo la Comisión Nacional de Monumentos. Cursos que tuvieron esta continuación, tuvo posibilidad de poder desarrollarse por distintas personas, fundamentalmente Teresa Anchorena, la licenciada Teresa Anchorena, que tuvo la idea y que ya había presidido los cursos que se habían hecho en la comisión, de Matías Profeta, sin el cual no hubiéramos podido hacer nada, y que a través de su técnica y buena onda materializó estas proyecciones. Y no es poco. A Valla Casal, el arquitecto Valla Casal, que introdujo las ideas de paisajismo en lo que es la lectura de patrimonio, es una idea que nos permitió profundizar en lo que entendemos como el patrimonio en su circunstancia. Rodolfo Yunta, que nos aportó sus reflexiones sobre historia, un tema que domina muy importante, como es la segunda parte del siglo XIX, que nos permitió una visión más amplia de una historia que es casi olvidada. Tenemos a Gustavo Reich, que nos aportó toda una lectura muy trabajada sobre lo que es arquitectura y tecnología, dando una visión también integral y donde entre todos hemos logrado de alguna forma tejer ese sentido integral que tiene el patrimonio. Más adelante tengo que agradecer a Andrea Morelo y Graciela Aguilar, que han organizado el Banco de Afectos Patrimoniales. Al licenciado Faustino Godoy, que nos ha acercado toda una cantidad de conocimientos sobre museología, con lo cual es otra vuelta de tuerca. Y fundamentalmente tengo que agradecer a los miles de participantes que nos permiten que esta misión de llevar la idea del patrimonio como una lectura humanista y como una lectura integral, a mucha gente que de esta forma pudo incursionar en una visión más amplia de lo que es el patrimonio, más allá del bronce, o sumando al bronce el fierro y el cuero, la vida cotidiana. También tenemos que agradecer a las 160.000 visitas, con bastantes miles de participantes directos, que nos han acompañado y le dan sentido a todo esto que estamos haciendo. Y a los cuales le pedimos que, como hace falta para que este curso tenga realmente o haya cumplido su misión, nos hace falta ser más. Y si cada uno puede invitar a otros amigos, condiscípulos, lo que sea, a participar o a escuchar estos cursos, porque la idea no son nombres de gente, sino que son reflexiones sobre una realidad. Nuestra realidad, que tiene que ver con
pertenencia, con identidad, con ganas de ser lo que somos como argentinos. Y por otro lado, quisiera agradecer a toda aquella gente que, interactuando con nosotros, nos ha permitido ir un poco más allá y conocer qué estaba pasando. Gente que a su vez con esa participación nos ayudó a cargar de energías a este proyecto que le hace falta bastante, les hacen falta bastantes. Gracias, gracias a todos. La Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo y la Pirámide, el histórico Cabildo, mudo testigo de las más importantes etapas de nuestra organización nacional. La Avenida de Mayo, una de las diagonales que convergen en la plaza. Entrada a uno de los subterráneos. Florida y Diagonal. Es una de las más populares esquinas porteñas. En la Plaza San Martín termina Florida, barrio de hoteles y residencias señoriales. Santa Fe, una de las tantas avenidas que reúne los más variados e importantes comercios de lujo. Los géneros, los colores. Los colores nos acercan a uno de nuestros más grandes pintores, Quinquela Martín. Quinquela no usa pinceles. Estudia un motivo 2 meses y pinta el cuadro en 2 días. Podemos decir que en este rincón de la Boca todo es color Quinquela. Nadie diría que este pintoresco barrio está solo a 10 minutos del centro de nuestra gran ciudad. En Buenos Aires se van encendiendo los letreros luminosos del centro. Con esto, amigos, nos despedimos de esta fugaz visita en relieve a Buenos Aires, la gran ciudad que nos espera siempre con sus brazos abiertos, capital de la Argentina.